Porque empieza el momento de historia, el momento para pensar, para reflexionar junto al profe Ferreira, que hoy nos trae una columna que a mí me va a, no sé, me va a dar urticaria, porque la cantidad de temas que dijo que quiere tratar recién me sorprendió y dije, bueno, te doy si querés 6 programas, ¿no, Matías? Totalmente, totalmente. Bueno, para que vean, le dije a Valentín, que me preguntó, ¿de qué vamos a hablar? Le dije, vamos a hablar de la antigua Grecia, Troya, la Ilíada del siglo XIX y un arqueólogo prusiano rico. Así. Todo raro. Sí, claro. Y Van a recién ver nos cómo dijiste que todo ibas a llegar hasta funciona. el siglo XIX, así que no sé cómo vas a hacer. Sí, por lo pronto el siglo XIX podemos decir que recién escuchábamos a Gypsy King, que es un caballo de Troya instalado de los franceses para con los españoles, ¿no? Porque Gypsy King, que hacen flamengo, es un conjunto francés. François. Hermoso. Así que, totalmente, vamos a tener una columna que vamos a ir para todos lados. Pero principalmente vamos a estar hablando acerca de la mítica ciudad de Troya, una de las leyendas más importantes y viejas de la historia occidental, ¿no? Después vamos a ir desarrollando qué tiene que ver un siglo con el otro para que se vayan preparando. Vamos a partir del 1200 a.C. y vamos a llegar, la apuesta es llegar intactos hasta el siglo XIX. Entonces, bueno, Troya, ¿no? Troya llega a nuestro tiempo como la ciudad protagonista de la Ilíada. La Ilíada, la epopeya griega, atribuida a Homero, que también es un personaje mítico, ¿no? Ha estado mucho en discusión si realmente fue un personaje real o si fue un conjunto de personajes. Más o menos hay cierto consenso para datar su vida en el siglo 7 a.C., pero bueno, no está exento de discusiones. Homero no solo va a ser el autor de la Ilíada, sino también de la Odisea, ¿no? Esos son los dos poemas épicos más importantes que son atribuidos a él, que son dos historias que tienen que ver una con la otra. Pero bueno, nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que acontece en la primera, o qué cosas la primera disparó para que luego la humanidad, el ser humano, vaya en busca de ellas. Claro. Recordemos, la Ilíada y la Odisea son el producto de tradiciones orales. Además, son poemas, cantos que se han sostenido en el tiempo, sobrevivieron a su paso y que tiempo después, o sea, ya definido, ya establecido todo esto, pasa a su escritura. Claro. ¿No? Son tradiciones orales que nos han llegado. Que eso también es algo muy, muy interesante, porque son extremadamente viejas. Claro. O sea, si damos por sentado que Homero es su autor, y si damos por sentado que Homero existió, estamos hablando de poemas que empezaron a circular por la gente en el siglo 7 a.C. O sea, saquen las cuentas, es un montón de tiempo. Y es un montón de tiempo también hasta antes de que estas sean pasadas a la escritura. Sí. Dicho Estaba sea de hablando paso. más de 30 generaciones. Más o menos. De juglares que Tal- las cantaban. Tal cual. Algo parecido pasó con el más adelante en la historia, ¿no? Con el Cid, Claro, el exacto. romance del mío Cid. Exacto, son todas estas historias que se van transmitiendo de generación en generación y que bueno, eso también hace que sean, ¿cuál es la palabra? Que sean susceptibles a ser analizadas, porque cada generación también va agregando sus cosas, Claro. ¿no? Es muy difícil, y yo sería errado afirmar que desde que se creó estos cuentos, estas narraciones, hasta que llegan a nosotros, no hayan sufrido modificaciones, Obvio, sí. ¿no? Porque, bueno, las cosas van cambiando y al ser tradiciones orales, no hay... O sea, lo que uno sabe depende de que la escuchó. Claro, y aparte fueron cambiando también los idiomas que Claro, fueron popularizándola. Hay otra cosa también, te traigo 2 segunditos hacia los últimos siglos en la República Argentina, pero algo parecido en cuanto a la cultura oral, digamos, ¿no? Pasó con Juan Manuel de Rosas, ¿no es cierto? A partir, por ejemplo, de las canciones, ¿no es Claro. cierto? ¿Dónde sobrevive la cultura rosista? Bueno, en la cultura folclórica, Tal cual. no tanto Tal en la cual. historia oficial del país. Totalmente, totalmente. Sí, hay todo un cancionero popular Por eso, que sí. lo rodea a Rosas. Que lo cantamos nosotros, Sí, disfrutamos. además, que lo hacemos sobrevivir. Pero bueno,
volviendo a Troya, ¿no? Troya es el centro de la Ilíada, ¿no? La ciudad que es, vamos a resumirlo rápidamente, una ciudad que es sitiada por todo el pueblo griego, que logra defenderse gracias a sus grandes murallas y a sus héroes, ¿no? Estamos hablando además que estos poemas se sitúan en lo que se conoció como la Edad de los Héroes, ¿no? Donde la sociedad estaba dominada por estos personajes, dioses semidioses, que exaltaban lo humano y establecían lo divino, ¿no? Estaban ahí en ese limbo entre ser dios y ser humano y marcaban, ¿no? Todo un legado, todo un reflejo de lo que el griego debía ser, ¿no? Habían toda una ejemplificación a través de ellos. Entonces, bueno, a través de los héroes, ¿no? Hay toda una batalla en la cual están personajes como Héctor, Príamo, Aquiles, que es el personaje principal de la Ilíada. Después podemos hablar del talón de Aquiles. Totalmente. Y que bueno, Troya termina siendo destruida gracias no a la fuerza, sino a la inteligencia por el famoso caballo de Troya, ¿no? Este artefacto de madera, este caballo gigante que los griegos le ofrecen a los troyanos como muestra de buena voluntad, y que adentro tenían todos soldados griegos que prenden fuego la ciudad, y así termina la Ilíada. Sí, recordemos ahí, fueron 10 años de guerra. 10 años, ¿no? 10 años de 10 guerra. años de Sí, guerra. sí. De repente hay una peste en lo que es el campamento griego, justamente a las puertas de Troya. Y a partir de ahí se da esta situación de desmarque, ¿no? De decir, bueno, nos vamos, decimos que nos vamos, pero en realidad nos estamos reagrupando. Exacto. Nos metemos dentro del caballo, le dejamos el regalo. Príamo que no revisó el caballo, evidentemente. Y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Tal cual. Bueno, hay que revisar las cosas cuando uno le regalan, ¿no? Podríamos decir que Troya cayó por una mala praxis de su aduana. Claro, exactamente. A caballo regalado, bueno, llamó a un dentista. Por las dudas. Claro. Sí. Pero bueno, cuestión, ¿no? Esa es la leyenda que nada, está buenísima, digo, para leerla. También la peli está buena, si la quieren ver. Súper recomendada las dos cosas. Por supuesto que es mejor leer el libro porque, bueno, está más... No, la peli dura 4 horas, el libro son mínimo 500 páginas. Digo, hay cosas que se pierden, como en todo. Además, como decíamos, el libro es un heredero de años y años de cultura del mundo, ¿no? Entonces también está bueno. Si pueden conseguir la edición en castellano antiguo, es una locura. Me encanta. Esa no la conozco. Pero bueno, como toda leyenda, ambos poemas, la Ilíada y la Odisea, buscan, como decíamos, ¿no? Buscan transmitir a las nuevas generaciones, a sus nuevos oyentes y luego a sus nuevos lectores, una respuesta, ¿no? Ante la pregunta de cómo llegamos acá, ¿no? Una explicación de su propio presente, ¿no? Toda historia busca darle respuesta a eso, ¿no? Toda historia que se piensa en el pasado, en cierto punto, su objetivo es, por lo menos, ser parte de la respuesta a esto, de cómo es que llegamos, cómo es que somos lo que somos en nuestro tiempo. Entonces, si tenemos en cuenta esto, estas piezas de literatura no solo constituyen un elemento clave para la literatura occidental, sino que también conforman una suerte de reconstrucción mítica del pasado griego, lo que nos permite a los historiadores crear conjeturas acerca de, vamos a ponerlo de esta manera, de la posible existencia de historicidad dentro de estas y las visiones que nos habilitarían acerca del pasado y del presente en que fueron narradas. O sea, todo elemento que existe en estas leyendas podemos encontrarle su sentido. Su sentido tanto desde la puesta en escena de un pasado hasta también un sentido en posibles transformaciones que dicen más del presente, ¿no? En el que fueron hechas estas modificaciones, que esta tradición de reconstruir un pasado, claro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Ilíada y la Odisea pueden ser leídas en clave histórica y podemos, o por lo menos esta es la discusión que existe,
y podemos situarlas en lo que es el fin del mundo micénico, o lo que se conoce como la Grecia antigua, y la Edad Oscura que le dio continuación. Para que hablemos todos el mismo idioma, el mundo micénico es la primera gran civilización griega, ¿no? Una referencia directa a este mundo, si ven la película Troya, la manera en que está organizada la sociedad es así, ¿no? Grandes palacios, reyes, murallas defensivas, esos eran los elementos constitutivos del mundo micénico, que bueno, que después, digo, un poco al director de la peli no le importó si era más, menos de esto, aquello, dijo, tengo esto, vamos a hacerlo de esta manera. Así que si quieren ver un buen ejemplo de esto, en la peli está bien. Este mundo llega a su final alrededor del año 1200 a.C. Y acá es una incógnita de la historia, qué es lo que sucede. Los registros arqueológicos dicen que nos habilitan a hablar de que hay un derrumbe de esta civilización, hay una caída violenta, que es total, o sea, es una civilización que se derrumba y a partir de ese momento el mundo griego empieza su reorganización, que es lo que se conoce como la Edad Oscura. Edad Oscura porque, por lo menos en un primer momento, se tenían muy pocas fuentes y muy pocos registros de qué es lo que había sucedido con todas estas civilizaciones. Sí, porque aparte no quedó ninguno. A ver, cayó Troya, pero también después Agamenón cuando vuelve a Grecia también muere. Claro, exacto. En la Ilíada. Claro, en el mundo micénico también, bueno, Agamenón es un personaje ficticio, por eso digo. Claro. Ah, está bien. Pero sí existe Micenas, Troya, como ya vamos a ver, y muchos otros centros de este mundo que en un momento para otro se derrumba completamente. Como les decía, ¿qué es lo que sucede? No se sabe. A veces se ha atribuido a lo que se conoce como los pueblos del mar, que un poco que esta columna nació porque yo quería hacer una columna de estos pueblos y me decanté por acá. O si mueren a partir de... Hiciste un caballo de Troya. Hice un caballo de Troya, exacto. Para mí mismo, en realidad. Pero bueno, cuestión que llegan a su final y todavía es discusión de qué es lo que sucedió, sobre todo por el hecho de caer de manera violenta, ¿no? Pero bueno, cuestión, volviendo, ¿no?, al tema que nos compete, a estas leyendas que veníamos hablando. Como les decía, ¿no?, que las leyendas se sitúen en el pasado no quiere decir que formen parte de este, ¿no? Fórmula que no, como veníamos hablando, no solo se aplica a estas leyendas, sino a cualquier otra. Y además, como decíamos antes, existe la posibilidad de que las leyendas proyecten para atrás, o sea, que tomen elementos del presente y los sitúen dentro de la narrativa, ¿no?, como elementos de aquella época que buscan narrar. Entonces hay que hilar bien fino para encontrar los puntos en los cuales la historia se conecta. Pero aún, si esto sucediese, si podríamos decir que esto es lo que sucede con la Ilíada y la Odisea, algo igualmente nos dicen, ¿no? Algo podemos sacar. Owen Murray es un historiador británico que se dedicó a estudiar este periodo de la historia griega y en su trabajo Grecia Arcaica, Historia del Mundo Antiguo, dice: el guerrero homérico lucha con una mezcolanza de armas pertenecientes a distintos periodos. Puede comenzar una batalla con un par de armas arrojadizas, venablos o lanzas, y terminar peleando con una espada o un puñal. Estos ejemplos, sin embargo, no prueban el carácter artificial de la sociedad homérica. Todos los elementos pertenecen, al parecer, a sociedades reales. Solo su combinación es artificial. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que no importa si si hay errores, si hay cosas que son más del presente, son de una época y otras que son de otra, todo nos habla, todo es parte de la historia. Incluso esta combinación artificial. Pero es que es una combinación que se crea a partir de elementos que pertenecen a un presente o a un pasado de la sociedad que está hablando, en definitiva. Entonces, bueno, esto es como las grandes discusiones que hay acerca de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Acerca de la Ilíada y la Odisea y de todas las leyendas que han existido en el mundo, ¿no? En qué nivel podemos hablar de que son relatos históricos y en qué nivel podemos hablar de que son solo relatos literarios. Y qué significaría, además, que solo fuesen uno, que solo fuesen otro, ¿no? Esos son como los grandes puntos en los cuales
Yo creo que un poquito se mezclan las cosas, ¿no? Porque, Bueno. digo, a ver, no se explica la historia griega sin, por lo menos en nuestros días, ¿no? Sin conquista y sin lucha. Sin conquista, sin lucha y sin la historia también romántica, digamos, de romántica no en el sentido de romance, sino romántica en cómo está expuesta de lo que fue las obras de Homero, ¿no? De Ulises. Totalmente, bueno. Oswin Murray estaría de acuerdo con vos, justamente. ¿Viste bien, Murray? Y podemos decir que todo relato del pasado es una sugerencia al presente. Entonces, sí o sí tiene que estar conectado con la historia. Querramos o no querramos, encontremos puntos que son, que decimos, bueno, en esta época sucedía esto de exacta manera. Eso es, no me animo a decir que es secundario, pero no es lo principal, Claro. si se quiere. Pero bueno, vamos a ponerle un punto a todo esto y después lo vamos a retomar. Vamos a salir de Grecia. Como yo les decía, ¿no? La búsqueda por la historicidad es una búsqueda que siempre ha estado presente, y vamos a ponerlo de esta manera, en la cabeza de las distintas sociedades que pasaron por la Tierra, o, mejor dicho, más específicamente, de las sociedades conscientes de poseer un pasado del cual provienen. ¿No? Toda sociedad que es consciente de tener un pasado busca encontrar la historicidad en eso, busca encontrar que las leyendas, que los cuentos, los mitos, las historias con las cuales creció, efectivamente son reales. Es lo que le da también sustancia, digamos, a la idea de pueblo. Totalmente. Para vos, totalmente. Entonces, bueno, esta búsqueda por la historicidad es algo fundamental en este tipo de sociedades, ¿no? Surge la pregunta de en qué medida es verídico aquello que fundamenta lo que somos. O, puesta de otra manera, cuán real es lo que se nos presenta como pasado, ¿no? Esas son como las preguntas principales, si se quiere. Y hay un punto en la historia donde estas preguntas toman un lugar fundamental en su presente, que es el siglo XIX. ¿Vieron que llegamos? Estamos del 1200 a.C. y llegamos al pero siglo XIX. para ahí un ladrillaje igual me parece, porque te saltaste como 19 siglos. Pero no, está muy bien, me Bueno, encantó. pero son 19 siglos. ¿Por qué el siglo XIX? Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué me tuve que saltear 19 siglos? Ah, y bueno, porque hubo una institución en el medio, ¿no? Me imagino. ¿Vendrá por ahí? Además, sí, va por ahí, bien. Bueno, entonces, ¿qué hace el siglo XIX en esta historia? Abuelo arraso de... ¿Cómo es? ¿Arraso de pájaro? No. ¿Cómo Abuelo se de dice? pájaro. Abuelo de pájaro. El siglo XIX es un siglo de gran desarrollo para la humanidad y tiene un gran desarrollo que lleva a profundos cambios. Si esos cambios fueron para bien o para mal es otra cuestión. Pero bueno, es un siglo en el cual la revolución industrial moldea al mundo, emergen nuevas divisiones de clase, los movimientos revolucionarios cambian el mapa mundial, nacen nuevas ideologías que van a movilizar a las multitudes, la ciencia avanza a pasos agigantados, y acá, y en el medio de todo esto, emerge la historia entendida como una disciplina sumamente necesaria para construir y legitimar los discursos sobre su propio pasado que los nacientes estados nacionales buscaban crear. O sea, el siglo XIX es un momento de consolidación, no solo de la organización política de los nacientes estados, sino también de su propia historia. Porque como veníamos viendo, todo presente necesita de un pasado que lo legitime. Alguna vez, al gran historiador argentino, Tulio Alperindongui, le preguntaron cuándo nació la Argentina, y él respondió cuando alguien comenzó a imaginarla. Bueno, acá sucede algo similar, ¿no? Construir un pasado común donde hasta hace algunos años solo había un presente. Esa va a ser como la labor principal de la historia de los historiadores, cuyo exponente principal va a ser Leopoldo von Ranke, ¿no? Que es el gran exponente de la historiografía alemana y la cara principal de esta corriente, que después va a ser bastante debatida tiempo después, pero nace con este objetivo en la cabeza. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Troya? Buena pregunta. Che, pero me está faltando una estación, porque vos volaste de Troya del 1200 al 1900 y hay una estación que habría que explorar, por ahí no da todo el tiempo, pero estamos en el 350 a.C., que es la irrupción de Alejandro Magno.
Claro. Porque, Bueno, sí. porque Alejandro Magno fue el primero que La biblioteca de Babilonia. Imaginó una sociedad cosmopolita, imaginó un orden concéntrico a lo que eran las religiones, a lo que era la cultura, pero no te quiero sacar del eje. No, claro. Pero es una estación nada más en el tiempo. Esa es otra columna directamente. Claro. Totalmente. Para la semana que viene te comprometo a Alejandro Magno. Alejandro Magno, bueno, Sí. dale. Me ¿Con gusta. Hefestión o Me sin gusta. Hefestión? Con Hefestión. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Troya? Digo, todas estas ideas que yo les digo estaban presentes en el aire del siglo XIX y van a inspirar a un joven comerciante prusiano llamado Heinrich Schliemann, que desde chico encontró refugio ante un padre borracho y violento y la muerte de su madre en los poemas homéricos. Y un día, laburando en su comercio, va a tener una revelación. Esto todo cuenta la biografía de este tipo. Claro. Sí, me está haciendo acordar la historia del presidente. Sí, totalmente. Lo tenía que decir. ¿viste? Bueno, él laburando en su comercio, va a caer un molinero borracho y va a empezar a recitar los versos de la Ilíada en griego. Y esto le va a volar la cabeza al joven Heinrich. Y le va a despertar el deseo de ser la persona que probara que esas historias que tantos habían significado para él y tanto lo habían marcado, eran verídicas. Respondiendo a los aires del siglo XIX. Claro. Porque en un siglo que pone en el pedestal a la ciencia, una persona que nació en ese siglo necesitaba esa corroboración. Necesitaba decir, en cierto punto lo que dice Heinrich es, esto solo puedo darle el valor que tiene para mí si pruebo que es real. Si pruebo que es verídico. Es demasiado bueno para ser mentira. Sí, Digamos, ¿no? Exacto, Y totalmente. contado por un borracho. Y contado por un borracho. Y en esto yo lo banco. A mí me suma un montón. Si la historia es verídica, me suma mucho. Yo tengo otra posición. Sí. Sé que hay posiciones contrapuestas en cuanto a esto. Pero bueno, el tipo va a tener una vida de locos después. Va a ir por todos lados, va a aprender 15 idiomas, se va a casar con una aristócrata rusa. En el medio va a hacer una buena fortuna. Todas estas son vidas del siglo XIX, ¿no? Claro. Y una vez hecha su fortuna, se va a lanzar a gastar todo lo que tenía en la búsqueda de Troya. La búsqueda de su sitio arqueológico que pruebe que Troya efectivamente había sido un hecho verídico. Ya habían habido excavaciones buscando a Troya y todas no habían encontrado nada. Por lo cual Heinrich va a ser tildado un poco de loco en su momento. Va a haber un arqueólogo, Frank Calvert, que le va a decir, mira, él intentó encontrar Troya, y le va a decir a Heinrich, mira, yo me rindo, la verdad que me parece que no hay nada, pero si lo hubiese, quizás estaría en la colina de Hisarlik, o Hisarlik, no sé cómo se pronuncia, que en Anatolia, Turquía. Entonces le da esta sugerencia de una localización que podría llevarlo a encontrar Troya. Pero bueno, se le da como diciendo, bueno, si vos querés seguir buscando, fíjate acá. Sí. Por ahí. Pero, claro, en una de esas encontrás algo, pero yo me voy a mi casa, le dice Frank. Me voy a mi casa porque arde Troya en casa. La cantidad de chistes fáciles que estamos metiendo en esta columna es increíble. A ver. Pero bueno, Frank tenía razón, justamente. Y Heinrich va a encontrar, va a excavar en dicha colina y va a encontrar los yacimientos arqueológicos de una ciudad que no solo había existido durante la Edad Micénica, sino que además había sucumbido por un posible incendio alrededor del 1200 a.C. Arde Troya. Arde Troya, literalmente. Esto va a pasar de loco a un genio arqueológico, Claro. Heinrich. Bueno, en el medio también va a tener problemas con el gobierno del imperio del imperio Turco. El imperio turco, el imperio otomano, ahí está. Claro. Porque va a romper algunas cosas, digo, él también como se le estaba quemando la plata, entonces tenía que apresurarse si quería Claro, encontrar algo, claro. así que va a romper algunas cosas, algunas se las va a querer llevar, y el gobierno turco le va a decir, no, si vos te llevas algo, yo acá no pisas más mi país. Bueno, va a haber miles de quilombos, pero Heinrich va a lograr el cometido de su vida, que es probar
que por lo menos en dicha colina donde se reconstruyó que podría haber existido Troya, existió una ciudad que sucumbió en el momento que debía sucumbir para estar dentro de la narración histórica y a través de un incendio, como lo prueba, como lo dice, la Ilíada. Claro. Entonces, Génesis 3 ya está, listo. Des en cuenta que para Heinrich la Ilíada era su talón de Aquiles. Sí, claro. Tal cual, totalmente. Yo no sé si la audiencia se ríe con estos chistes, pero a nosotros nos encantan. Está buenísimo. Vamos a decir que sí. Pero bueno, decíamos, ¿por qué pasamos del 1200 a.C. hasta el siglo XIX? Porque hasta ese momento la humanidad no va a hacer este tipo de excavaciones. Primero porque no va a tener la tecnología, por supuesto. Ni la guita, pero tampoco el interés. El siglo XIX marca un punto de cambio en la humanidad que empieza a buscar, como decíamos antes, la razón verídica de su existencia. Ya no le contentan las leyendas, sino que a raíz de poner en el pedestal el método científico necesita la verdad. Claro, de hecho, por ejemplo, las expediciones que se hacían ahí en ese momento, se puede tomar, por ejemplo, la de Darwin, que estuvo aquí por Argentina. Dicho sea de paso, de vuelta, ahí lo conoció a Juan Manuel de Rosas. Claro. En Sierra de la Ventana. Se hacía en el origen de las especies. Claro. Se buscaba los caracolcitos, la tierra, esas cosas. Hay una fuente del diario de Darwin que habla de Rosas. Claro, incluso. sí. Pero bueno, exacto. Desde la historia de la naturaleza hasta la historia de la humanidad, todo empieza a ponerse en cuestión y el cuestionamiento es si es verídico o no. Entonces, Troya va a simbolizar más que el descubrimiento de un simple hallazgo arqueológico. Como decíamos, no solo van a ser Troya y las leyendas griegas, Homero, la Biblia, Jesús. Todo fue motivo de búsqueda, claro, en un momento en el cual, ¿no?, la humanidad buscó redescubrirse a sí misma, redescubrir su historia, para redescubrir su presente, para construir su futuro, a través de la verificación de su propio pasado, que eso solo podía darle el sustento necesario para crear las propias verdades necesarias, como decíamos antes, para poder vivir su vida y proyectar la construcción de una comunidad, bueno, de la comunidad en cuestión, ¿no? Ya sea la humanidad como comunidad o la de los diferentes países que empiezan a emerger y buscar su propia historia. Entonces, Troya va a ser un gran ejemplo de esto. Una ciudad que va a unir a dos momentos históricos distintos por un mismo deseo: comprender, como decíamos antes, la realidad de nuestro propio pasado, o en otras palabras, la realidad de nuestra propia existencia. Hermoso, Matías Ferreira. El profe Ferreira ha pasado una vez más por Región Capital con una interesante columna que les comento también a todos que pueden ir a escucharla a YouTube. Bueno, también nos pueden seguir por nuestras redes, ya que estamos, nos buscan como Radio Capital 91.3. Pero bueno, vayan a YouTube, busquen las columnas, están todas las columnas del profe en este ciclo. Lo buscan como Radio Capital 91.3 y de paso, fíjense que hay una campanita, se suscriben y a los videos hay una manito para arriba, pónganle la manito para arriba, que es un like y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo, a seguir amontonando gente y a seguir dándole más sustento a esta comunidad de Radio Capital en las redes sociales. Vos fíjate que estábamos hablando de hace 3000 años atrás y no hace mucho tiempo, cuando vivía mi mamá y mi abuela, cuando íbamos a comer a la casa de mi abuela, siempre nos decía: escúchame, domingo ustedes salgan, hagan lo que quieran, pero el sábado hagan lo que quieran, pero el domingo al mediodía estamos en lo de la abuela, porque si no arde Troya, ¿eh? Siempre decían eso. Y vos fíjate